Hoy voy a contarte en un periquete el curioso origen de la letra ñ, una de las más jóvenes de nuestro alfabeto y probablemente la más querida por los hispanohablantes. Además, voy a relatarte su mayor hazaña porque probablemente esta presumida N con flequillo sea la única que pueda presumir de habernos puesto por una vez en la vida de acuerdo a todos los españoles. Vamos con ella. La letra ñ ocupa el 15º lugar del alfabeto. Es la niña bonita de nuestro abecedario. Niña porque no fue aceptada como letra hasta 1754, cuando la RAE la incluye en la ortografía de la lengua castellana y por lo tanto oficialmente tiene menos de 300 años. Y tuvo que esperar otros 49 años para ser incluida por la RAE de manera independiente en el diccionario de 1803. Y bonita porque ese flequillo del que presume tiene un importante sentido estético. Te explico el porqué. El castellano, así como el resto de lenguas romances, son una evolución del latín vulgar, y en latín no existen ni el sonido ñ ni la letra ñ. Pero a medida que progresaron estas lenguas romances, fueron apareciendo cada vez más palabras que contenían el sonido ñ. Y el problema llega en la Edad Media, cuando la Iglesia decide expandir la palabra de Dios por escrito. Primero se dedicaron a quemar libros y luego a reproducir los suyos. Piensa que en aquella época la mayor parte de la población era analfabeta. Fundamentalmente los únicos que sabían leer y escribir eran los monjes. Pero ¿cómo narices iban a escribir una letra que no existía? Pues de la única forma posible, se la inventaron. Cada copista hizo lo que le salió de la sotana. Inventaron hasta 3 formas de escribir la letra ñ. Una de ellas era escribiendo NI, como por ejemplo en la palabra Hispania, que era como denominaban los romanos al conjunto de la península ibérica. La otra era usando GN, como en la palabra lignu, que significa madera en latín y que posteriormente derivaría en leño. Y también se sirvieron de la doble N, como es el caso de anus, que derivó en año. Al no haber una reglamentación ortográfica oficial, se podían encontrar estas 3 interpretaciones del sonido ñ en un mismo texto, pero con el tiempo se impuso la utilización del sistema doble N. ¿Y por qué? Pues para ahorrar tiempo y dinero. En la Edad Media los libros se redactaban sobre pergaminos hechos con pieles de animales o papiro, y por supuesto se escribían de uno en uno y a mano. Esto convertía cada libro en una pequeña obra de arte, pero como te puedes imaginar era un proceso muy lento y muy caro. Para economizar tiempo y espacio, los partidistas de la doble N comenzaron a representar el sonido ñ con una N pequeñita sobre la N. Poco a poco se fue simplificando hasta convertirse en una línea horizontal. El flequillo recto le quedaba divino a la N, pero por pura estética esa línea se fue curvando hasta convertirse en la estética nube que hoy conocemos con el nombre de virgulilla. Hay que reconocer que con el flequillo ondulado se ve más sexy. Finalmente, en el siglo XIII, a alguien se le ocurrió poner orden en el lenguaje. El rey Alfonso X, el sabio, siguiendo los pasos de su padre Fernando III, el santo, ordenó elaborar una protogramática de la lengua castellana que unificase en la medida de lo posible los criterios de escritura. ¿Y por qué estaban tan preocupados estos reyes de Castilla y sus alrededores por la ortografía? Pues porque en aquel momento en la península ibérica había un batiburrillo de lenguas tremendo. Vestigios de los godos por aquí, documentos en latín por allá, al sur los musulmanes y entre tanto esa lengua romance que era el castellano impregnándose de todas ellas. Esto no podía ser, el imperio castellano necesitaba una lengua oficial, a la cual llamaron castellano para hacer hincapié en el tema del branding, y poco a poco fueron implantándolo, traduciendo todos los textos con relativa homogeneidad y expandiéndolo a golpe de conquistas. Por eso, a día de hoy existen en el mundo 22 países hispanohablantes. Lo utilizamos a diario casi 500 millones de personas. Somos el 6,7% de la población mundial. Y de todas esas palabras que componen nuestro idioma, más de 17.000 se escriben con ñ. Así que, gracias Alfonso X, que te pusiste un poquito bruto con eso de expulsar a los musulmanes de la península, pero oye, lo de la ñ lo gestionaste fenomenal. Pero, ¿recuerdas que al principio te dije que la ñ podía presumir de habernos puesto de acuerdo a todos los españoles? Pues bien, me estaba refiriendo al conflicto que se produjo en 1991, cuando la Unión Europea impulsó el proyecto de las principales marcas de material informático que pretendían suprimir esta letra de los teclados.
Los primeros en levantarse en armas fueron los académicos de la RAE, que tacharon este intento de atentado contra nuestra lengua, y tras mucho rifirrafe, en 1993, el Gobierno de España aprobó una ley acogiéndose al Tratado de Maastricht que blindó nuestra querida ñ y los teclados con 27 letras. Hasta este preciso instante he pronunciado en este vídeo 882 palabras, de las cuales solo 6 contenían la letra ñ. Poco me parece para ser un homenaje, de modo que aquí yo me despido y te dejo con un listado de las más utilizadas. Piña, piñón, puñal, paño, peñón, baño, coñac, cuña, cañón, caña, castaño, cabaña, ñu, viña, otoño, ordeñar, paña, señal, gañán, jalapeño, piñata, champiñón, caña, moña, greña, pestaña, moño, riñón, ñu, ruiseñor, piñata, piraña, niña, ñu, año, ñoqui, gruñón, mi viña que español, señor añil, montaña, albañil.